Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es un gusto estar aquí nuevamente como cada mes en este conservatorio. Como saben, antes de iniciar siempre nos toca compartir, nos gusta compartir las consideraciones como parte de la red de constructoras y constructores de paz desde Catalizador Social. Queremos compartirles pues, estas consideraciones. Nos reconocemos como seres humanos que evolucionamos, nos transformamos y por ello un momento no nos define para siempre.
Promovemos la honestidad, la inclusión y las conexiones profundas sin necesariamente estar de acuerdo en todo. Creemos en la libertad de expresión dentro de un contexto de respeto, consideración y empatía con el punto de vista de otras personas. Evitamos obviar, asumir e interpretar situaciones, condiciones u opiniones que no hayan sido asertivamente expresadas. Valoramos la privacidad, los saberes y experiencias de quienes se encuentran aquí presentes. En este espacio rechazamos cualquier provocación a violentarnos. Este es un espacio seguro. Lo que aquí se dice, aquí se queda, pero lo que aquí se aprende se comparte en cualquier parte. También somos constructoras de paz. Así que bienvenidas a todas las personas que nos están viendo, que nos están acompañando. Y bueno, quisiera compartirles un poquito sobre el conservatorio a quienes nos acompañan por primera ocasión. Pues es un ciberespacio donde conversamos sobre derechos humanos entre amigas, amigues, amiguis, y con cerveza en mano estamos mujeres defensoras, venimos y compartimos experiencias, aprendizajes que hemos adquirido en nuestro caminar en la defensa y promoción de derechos humanos. Desde diferentes ámbitos vamos a conocer distintas posturas, opiniones a partir de, pues, de las vivencias, ¿no? La dinámica va a ser muy simple, como siempre, son 3 rondas de preguntas. Las invitadas van a tener 7 minutos para responder. En caso de que surjan preguntas adicionales, pues vamos a darles tiempo, unos 3 minutos adicionales para que puedan responder. Y pues bueno, vamos a dar inicio, si les parece, a la presentación de las invitadas, así que les voy a pedir que abran su video, por favor, y para dar inicio a este conservatorio, les vamos a pedir que nos compartan, si es posible, pues su nombre completo, el nombre del colectivo o la organización que están representando en este conservatorio y en qué parte del mundo se encuentran en este momento. Pues bueno, y si saben la cerveza o lo que están tomando, pues estaría bonito saberlo. Voy a empezar poniendo el ejemplo como debe de ser, así que, y después voy a cederle la voz a Maritza y después a Nieves. Empiezo presentándome, mi nombre es Daniela Sepúlveda Ruiz, me encuentro en la Ciudad de México y en este conservatorio represento a Catalizador Punto Social y estoy tomándome una cerveza mexicana hecha aquí en esta Ciudad de México, que es la primera vez que me la encuentro, de la cervecería Ciprés, una Imperial Red Ale. Y se me hizo súper bonito el diseño. Y pues bueno, le voy a pedir a nuestra querida amiga Maritza que se presente, por favor. Maritza, es tu turno. Olá, muchas gracias. Buenas noches a todas y a todos. Yo soy Marisa Rauá Soares. Yo estoy hablando desde Río de Janeiro, Brasil. Y acá estoy como emprendedora en mi compañía que se llama Conocer. Es una agencia de marketing digital. Y también estoy tomando un vino, porque acá está muy frío, está muy fresco. Entonces, estoy tomando un vino desde Sudáfrica. Entonces, un vino rosado. Y yo quiero también pedir perdón por mi portuñol, pero estoy intentando hablar lo mejor que puedo. Gracias. Marisa hermosa, claro que no hay que pedir perdón porque sale a la raíz ahí a la vista. El portuñol, siempre es hermoso escucharlo de tu voz. Nieves, hermosa, ahora te toca a ti presentarte, por favor. Buenas noches, gracias por la invitación. Mi nombre es Nieves Jiménez y represento una entidad a la que hace 18 años tuve la oportunidad de ingresar a ayudar a transformar y a transformar ante todo mi vida. Esta noche estoy tomando una cerveza artesanal de La Trocha. Esta cerveza es muy importante porque hace parte del proceso de paz de Colombia. Es una empresa que distribuye en el Caribe colombiano en un grupo de reincorporados a la vida civil. Entonces es para mí muy placentero saber que se están dando todos estos movimientos hacia la paz de nuestro territorio. Salud. Salud, querida, qué gran, gracias por compartirnos no solo un poco de la cultura, sino también de la situación y ponernos al día con esto. Y bueno, les quiero agradecer que acepten esta invitación. Para nosotras es bien
importante poder abrir estos espacios. Le decía a Maritza que los conservatorios tienen de origen en una intención de querer hacer un encuentro binacional de constructoras y constructores de paz en Tijuana. En el 2020, pues que la pandemia nos imposibilitó hacerlo de manera presencial, lo empezamos a retomar de manera virtual. Y aquí es también un poco romper con estereotipos. Somos mujeres defensoras de derechos humanos, hablando con cerveza en mano, ¿no? Y vamos a hablar de cosas serias, de cosas que nos interesan, con un lenguaje coloquial para que también las personas puedan, pues, verlo de otra forma, ¿no? Verlo algo que tendríamos que ver como y reconocer como natural, como los derechos y la defensa de nuestros derechos humanos. Pero bueno, me voy a ir al tema que nos interesa. En esta ocasión pusimos el tema de mujer, dinero y poder. Como saben, bueno, Nieves y yo somos economistas, ¿no? Yo digo que tengo de formación economista con una pizca de social, porque claro, tengo un pensamiento y una formación profesional de economista, pero también esta formación te permite ver otros ámbitos de la vida cotidiana, ¿no? Y en esto de ser economista, pues entiendes dinámicas, entiendes estructuras, entiendes comportamientos, entiendes efectos y entiendes cómo estas estructuras y estas dinámicas pueden ser favorables o no para las personas. En el caso de las mujeres que históricamente hemos sido relegadas, hemos estado en otros, digamos, con distintas oportunidades o hemos estado segregadas, discriminadas, ¿no? Históricamente, también la oportunidad de ejercer nuestro propio poder como mujeres, como ciudadanas, pues ha sido, digamos, pues, no sé, como nos han imposibilitado tener acceso a muchos de estos espacios de poder, ¿no? Y de opinión. Y bueno, el dinero y el poder tienen, digamos, una relación súper estrecha, ¿no? En un espacio, en un sistema económico como el capitalista, donde el dinero te permite también tener acceso a servicios, tener acceso a productos, y esos muchas veces están relacionados con nuestros derechos, derecho a la salud, por ejemplo, derecho a la educación, por ejemplo, ¿no? Y cómo también a partir de ciertos espacios y de ciertos derechos, como el derecho al trabajo, nos pueden también dificultar el acceso al dinero, ¿no? Y bueno, todas las implicaciones que esto puede tener. Entonces, a nosotras nos interesa escucharlas un poco más, porque no solo reconocemos lo que ustedes hacen en sus países, que están involucradas en procesos sociales y que entienden también las implicaciones del ejercicio del poder, de la vulnerabilidad de la mujer en los países, pues nos gustaría conocer su opinión y su postura sobre las preguntas que les compartimos. Si les parece, vamos a empezar con la primera pregunta y entonces le voy a pedir a querida Maritza que empecemos. En tu opinión, para ti, ¿qué relación tienen las palabras mujer, dinero y poder y por qué? Difícil, pero la primera vista no se parece que las palabras se conectan, porque siempre tuvimos mujeres sin dinero y sin poder. Entonces, cuando me invitaron, yo miré y me quedé pensativa, porque estas palabras muchas veces no se conectan. Acá en Brasil, nosotros tenemos muchos desafíos para que la mujer tenga sus espacios garantizados y también para que se tenga que sus remuneraciones sean semejantes a las de los hombres o mejores. Entonces, es un tratamiento siempre diferenciado. Entonces, son temas que se necesita hablar mucho
y que no tenemos mucho espacio para hablar de esto en nuestras familias, en las escuelas, en la universidad. Tampoco se habla. Dinero es un tema muy un tabú. No sé si esta palabra se habla en español, pero es como un tabú. No se habla mucho sobre dinero. Entonces, yo creo que esto es muy importante, hablar cada vez más sobre dinero y qué acciones podemos tomar para que las mujeres tengan cada vez más acceso al dinero y al poder. Pero no el poder necesariamente de las instituciones públicas o privadas, pero el poder de ser lo que quieren ser, lo que quieren hacer. Y si yo quiero ser una madre que me quedo en casa, no hay problema. Esto es un poder. Pero para tener poder, yo tengo que poder escoger, poder seleccionar lo que quiero hacer. Entonces, yo creo que hay mucha cosa para pensar y para hacer para garantizar que estas palabras se conecten más. Porque hasta ahora no es muy común. Hablamos de mujeres que tienen dinero y que tienen poder. Entonces, yo pienso que es un gran desafío que tenemos por todo el momento, acá en Brasil, por lo menos. Gracias, querida Maritza, y también reconocer que hay derechos económicos, ¿no? Y lo que nos comparte es que estos se ocupan de garantizar condiciones que permitan una vida digna y libre. O sea, digna en el sentido de poder tener un espacio digno en donde vivir, ¿no? Un espacio digno donde trabajar, un espacio digno donde desempeñarte y libre para que tengas tú la oportunidad o la posibilidad de decidir por ti sin que nadie ejerza una presión social, política, económica sobre tu persona, ¿no? Y es eso, el poder positivo o negativo. Pero bueno, te cedo, querida Nieves, la palabra. Para ti, ¿qué relación tienen las palabras mujer, dinero y poder? Bien, para mí también fue muy difícil buscar la conexión y sobre todo, pues como te decía, Daniela, somos economistas y es muy difícil de pronto desde nuestra óptica cambiar o ser mucho más objetivos y desde la óptica social definirlas o buscarles algo en común. Pero también miré, basada en mi experiencia durante estos 18 años que tengo de estar trabajando con mujeres, y traté entonces de llevar esa relación a ese quehacer del día a día. Y encontré una palabra, y esa palabra, digamos, que conecta a mujer, dinero y poder, para mí fue el bienestar. Pero bienestar no mirado desde la óptica de la teoría después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se genera el desarrollo, sino mirado desde eso, desde el desarrollo humano, que nos permite garantizar a la familia, a la sociedad, una vida digna, como decías tú, Daniela. O sea, entonces digamos que sentí que eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en el día a día, en tratar de que estas mujeres con las que trabajamos puedan alcanzar una vida digna dentro de un proceso. Pero también cuando relaciona la palabra mujer, dinero y poder, cuando una mujer tiene dinero y poder, también se me vino a la mente algo maravilloso, y es que detrás de una mujer que tiene dinero y poder hay una historia. Y hay una historia en donde muchas veces esa historia está relacionada con dificultades, como decía de pronto Marisa, que no es ajena a la realidad que vive Colombia y que no es ajena a la realidad que vive Cartagena, donde tenemos unas grandes condiciones de pobreza y desigualdad. Entonces miramos que una mujer cuando alcanza el dinero y el poder es porque ha tenido un camino, es decir, ha recorrido un camino, y en ese camino de pronto ha enfrentado sobre todo carencias, ¿cierto? Y no solo las carencias materiales que están ligadas a la pobreza, sino carencias a nivel personal, a nivel afectivo y mucho más profundas dentro del proceso. Entonces, una mujer que alcanza el dinero y el poder es porque también ha hecho un camino, y en ese camino ha trabajado a nivel personal, y ese trabajo a nivel personal también le ha permitido
incidir dentro de su entorno o le permite incidir dentro de su entorno. Entonces, cuando logra estos pasos a nivel personal, eso inmediatamente se ve reflejado inmediatamente en su entorno familiar. Entonces miramos que una mujer cuando tiene dinero, esa mujer inmediatamente lo que hace es brindar protección y garantizar unos requerimientos mínimos a su familia. Entonces, por ejemplo, nosotros que observamos que una mujer que emprende, una mujer que aumenta su nivel de ingresos, inmediatamente le garantiza el acceso a educación de sus hijos. Inmediatamente también le garantiza el acceso a la salud de los hijos. Y cambia la tónica o el rol que esta mujer juega dentro de su núcleo familiar. Porque ya también es muy, bueno, no es solo de Colombia, es de América Latina, esa cultura machista que todavía nos acompaña, y el rol de la mujer siempre está ligado al rol de la casa, pero cuando una mujer contribuye, cuando una mujer aporta, cuando una mujer emprende, inmediatamente su rol dentro de la familia cambia. Entonces eso también nos hace que inmediatamente ya cambia el entorno familiar, y en la medida en que cambia ese entorno familiar, incide y se convierte en un modelo a nivel comunitario. Entonces empieza a generar ese impacto positivo dentro de su barrio, empieza a participar dentro de los procesos a nivel comunitario y inmediatamente empieza a transformar. Entonces yo creo que esa triada mujer, dinero y poder tiene, además de ser, pues para mí cuando lo vi, no, esto es una bomba. Una mujer que tiene dinero y poder es capaz de destruir lo que está mal, pero también de esas cenizas construir cosas maravillosas y convertirse en un modelo a seguir dentro de su familia y dentro de su comunidad. Entonces, eso es lo que ese fue como ese ejercicio que me llevó a tomar esas 3 palabras. Gracias, Nive. Qué bonito escucharte, ¿no? Ahorita al final lo que dices, el reconocer que estas 3 palabras son súper poderosas, es también saber que antes de, digamos, ponerle el peso que tienen, tenemos que empezar con decir que las mujeres nos tenemos que reconocer como sujetas de derechos, de todos los derechos, ¿no? No tendríamos por qué vernos en desigualdad o desventaja en relación a los hombres. Y ese ya per se es un poder, el saberte sujeta de derechos. Empezamos con el reconocimiento de el dinero como una herramienta, ¿no? Que puedes utilizar para tener acceso a otros derechos, y el poder que te da el reconocerte como sujeta de derechos, el tener la posibilidad de tener acceso a otras cosas, y también eso cómo le da acceso a las generaciones que vienen. Me encanta como, yo estaba tratando de recordar la frase de GWIM. Resulta que estas mujeres a quien nos está escuchando somos parte de una red internacional, de una organización que se llama Plan Internacional, por cierto, y que somos grupos de mujeres, pero aquí a lo que quiero ir es cómo nosotras en estos espacios, en este reconocimiento, en este sabernos sujetas de derechos, también podemos tomarlo como punto de puertas al resto de las generaciones. Como decía, si una mujer avanza, avanza todo el mundo. ¿Cuál era la frase? Cuando una mujer avanza, el mundo avanza. Pues algo así, ¿no? Lo que dice, cuando una mujer tiene la oportunidad de estar en el espacio y puede hacerlo, pues las otras generaciones se ven favorecidas con eso, ¿no? El poder utilizado de forma positiva para transformar y no negativa para imponer, ¿no? O retraer o discriminar. Entonces, desobedecemos al mandato de no hablar de dinero, ni de religión, ni de política, y aquí provocamos estas conversaciones incómodas para también entender cómo nos relacionamos entre nosotras y con el dinero, que eso también hace posible que ejerzamos un poder en ciertos espacios. Aquí estamos viendo que nos están saludando desde Facebook Marta Barcenas, Verónica Caporal, Shirley Alexander, Andrea. Bueno, aquí saludarles, y si quieren hacer algún comentario, pregunta, pues bienvenidas sean todas ustedes.
bueno, quisiera continuar, no sé si tienen algún comentario, pero quisiera continuar con la segunda pregunta, a ver si podemos empezar a hablar un poco de esto. Yo quiero, Daniela, hacer un comentario, que Nieves habla tan bien, tan bonito oír Nieves hablando, entonces me quedo muy, muy contenta de oírte. Gracias, Maritza. Puro amor aquí. Como saben, nosotros acá en Catalizador siempre procuramos compartir nuestra visión desde la no violencia y abordamos como el triángulo de las violencias de Galton, ¿no? Y la violencia económica está muy puesta, es una violencia que, digamos, tiene que ver con los símbolos, ¿no? Tiene que ver con el rol de la mujer en la sociedad, tiene que ver también con las estructuras, cómo esas estructuras son en casa, el acceso no al dinero, cómo se ejerce el poder en la casa y demás. Pero ustedes, en su experiencia, Nieves, tú en Colombia, Maritza, tú en Brasil, ¿cómo nosotras como mujeres podemos resistir a la violencia estructural en relación al dinero y al poder? ¿Cómo le damos la vuelta a eso? Bien, Le voy a es pasar muy la voz, difícil. perdón, le voy a pasar la voz a Nieves. Ok. Ok, gracias, Daniela. Bueno, yo creo que una de las formas de resistir a la violencia estructural que vive nuestro país, primero es, ante todo, reconociendo y visibilizando que existe una violencia estructural. Nosotros en nuestro país vivimos esta violencia en cada una de las etapas de nuestra vida. Y que, digamos, en la medida en que la pobreza aumenta, pues esa violencia estructural también ha aumentado. Por ejemplo, nosotros tenemos en Colombia, la miramos, pero hace parte ya de nuestra vida, del día a día, que no reconocemos que es una violencia estructural que nos está afectando. Y en la medida en que no haya reconocimiento, en que no haya visibilización de esa violencia, va a ser muy difícil que se acabe y va a ser muy difícil que se den las pautas para acabarla. Entonces, lo primero para resistir a esa violencia estructural es el reconocimiento. Entonces, por ejemplo, ¿qué vemos en Colombia? En Colombia tenemos que el 10% de la población en primera infancia muere de desnutrición crónica. Entonces, ya aquí hay una violencia relacionada con la supervivencia. Entonces, ¿qué pasa allí? ¿Qué está pasando? Es normal, pero ¿qué hacemos para que eso cambie? Tenemos además que si se sigue el ser humano en el sistema, por ejemplo, a nivel de educación, tenemos una baja cobertura educativa. Digamos que, por ejemplo, en Cartagena, leía en la noticia no hace un mes siquiera, que nos hacen falta 20 entidades educativas para poder cubrir las necesidades de los niños y jóvenes de Cartagena, para que todos tengan acceso a la educación. Además, tenemos una educación que lamentablemente no es de calidad. Entonces, ya ahí tenemos esa violencia estructural que está presente en cada uno de nosotros. Y además tenemos una cantidad de barreras, por ejemplo, las barreras incluso, por ejemplo, la gratuidad en la educación. Nosotros por ejemplo, en Cartagena solo hay 2 universidades públicas, pero la demanda de cupos es tan grande que casi el 80% de los jóvenes que terminan su secundaria no pueden acceder a la educación superior. Entonces, ahí tenemos una violencia estructural que está siendo cada día más grande y que está reflejándose cada día más en las condiciones de vida de nuestra población. Tenemos dificultades en el acceso a la educación. Nosotros vemos, por ejemplo, que una familia que se le enferma un miembro del hogar, inmediatamente, si tiene una unidad productiva, su capital de trabajo se acaba porque el capital de trabajo va para la compra de los medicamentos, y eso también se convierte en una barrera para seguir adelante. Y, por ejemplo, tenemos cantidad de manifestaciones. Por ejemplo, en Colombia, si tú no tienes el 30% de la cuota inicial,
no puedes acceder a una vivienda digna. Entonces son cantidad de barreras y de manifestaciones de violencia estructural que están allí, que debemos visibilizarlas, debemos decir, esto es violencia estructural, esto hay que cambiarlo. Y que en la gran mayoría, más del 50% de la población en Colombia está siendo afectada por ello. También tenemos, por ejemplo, otra forma de resistir a esa violencia estructural. Creo que el mejor camino que tenemos es la educación. Una forma de resistencia es educándonos. Si no nos educamos, si no cambiamos nuestra cultura, si no nos abrazamos al conocimiento como ese camino para poder derribar esas barreras estructurales, no vamos a alcanzar nada. Entonces, digamos que la educación nos va a permitir, uno, empezar a romper esas barreras, y dos, nos va a permitir poder alcanzar unos niveles de ingreso, aumentar nuestros niveles de ingreso para poder participar y para poder resistir. Entonces, digamos que yo consideraría que eso, uno, la visibilización, dos, la educación, y tres, el participar a través de todos los mecanismos que se nos brindan para poder derrumbar esas barreras. Por ejemplo, para nosotros como mujeres, ejercer nuestro derecho al voto. Nosotros estamos próximos a elegir presidente. Entonces, porque esa es una forma también de resistir a la violencia estructural que existe en nuestro país. Cuando somos capaces de tomar decisiones, cuando somos capaces de leer un plan de gobierno, cuando somos capaces de participar en las tomas de decisiones. Entonces, esas son las oportunidades que se nos presentan para poder resistir esta violencia estructural que cada día se está haciendo más grande en nuestro país. Bueno, serían esas tres, ¿no? Visibilización, educación y participación. Mires, muchas gracias. Sí, claro, porque es imposible hacer algo al respecto si no lo podemos reconocer, ¿no? Partimos del reconocimiento, la identificación. Para eso tenemos que educarnos. Imposible saber nuestros derechos si no tenemos acceso a esa información, ¿no? No nacemos sabiéndonos sujetos de derechos. No nacemos ya con esa información en la cabeza. Tenemos que aprenderla, y es una manera también de resistir, educarnos y participar. Sin duda, cuando entendemos las reglas del juego, sabemos la importancia de estar, de ser proactivos, digamos, en estos procesos de transformación, y también entender cómo es que pues los poderes pueden ser ejercidos y desde dónde nos ayudan a entender cómo desde el educarnos podemos evitar a lo mejor la persuasión, el uso de la autoridad, ¿no? La influencia social o la influencia que pueden tener las tradiciones sobre nuestras decisiones. Y yo me imagino el poder que tienen los símbolos en la forma en que decidimos ejercer nuestro poder económico, si es que lo tenemos, cómo gastar y no gastar, si vamos a dar un diezmo o no vamos a dar un diezmo, si vamos a ahorrar o no ahorrar, si vamos a distribuir nuestro recurso poniendo prioridad a la familia o a la inversión o qué, ¿no? Entonces, también esto de la educación nos permite tener la habilidad, el conocimiento para decidir de una forma correcta y ejercer este poder que tenemos. Entonces, me encantará escuchar a Maritza, que nos puede compartir al respecto. Maritza, cómo las mujeres, en tu experiencia en Brasil, porque bueno, quiero decirles que Maritza me invitó, un día la acompañé a las favelas a conocer la realidad de las juventudes, y bueno, yo puedo decir que compartimos muchas cosas, México y Brasil, ¿no? Y en estas, digamos, en estos contextos donde las poblaciones se enfrentan a grandes desigualdades o esta ausencia de infraestructura y servicios públicos, pues bueno, también vemos
pues cómo pueden desde esos espacios ejercer su poder como ciudadanos, ¿no? Y transformar también sus propias realidades, y el dinero pues es también parte de ello. Y bueno, retomo, ¿cómo las mujeres podemos resistir a la violencia estructural, Maritza, en relación al dinero y al poder? Bien, yo estoy de acuerdo con todo lo que Nieves habló, de reconocer y todo el proceso de estos, de todas las dinámicas que se tienen en las estructuras que son muy violentas para nosotras, pero quiero también acrescentar otras violencias que hay en los sistemas, por ejemplo, bancarios, en los sistemas de inversiones. Nosotras somos las minorías que no tenemos inversiones para emprender, tenemos mucha dificultad de acceso a las inversiones. También no tenemos educación financiera para hacer ahorro. Esta palabra no es fácil para nosotros. Ahorro. Ahorro. No tenemos educación financiera para esto. No hay educación para esto. Y una otra violencia que para mí es muy crítica y que no hablamos casi nada es la violencia estructural en las familias. Las niñas son abusadas, son violentadas por sus padres, por sus tíos, por los hombres de la familia, y no se hablan de esto. Las familias permanecen en silencio. Y acá hay una discusión para que se hable más sobre estas cosas, sexualidad, sobre toda esta parte de la vida sexual en las escuelas, y hay un conservadorismo muy grande que no se quiere hablar, pero la mayoría de las niñas que sufren violencia sexual sufren en sus casas. Entonces, estas estructuras familiares también son muy violentas. ¿Y cómo resistir a esto? ¿Cómo enfrentar la violencia que empieza en tu casa, con tu familia, en un lugar que sería el espacio sagrado de tu vida? Entonces, si no hay sistemas públicos que estén escuchando las niñas, que estén escuchando y dando soporte, dando atención a esto, ¿cómo enfrentar esto? Yo no sé, no tengo esta respuesta, pero creo que es muy importante hablar sobre las estructuras familiares que son violentas, que ponen sus hijos para fuera de casa por su orientación sexual, porque no se aceptan las orientaciones sexuales diferentes, porque no hay amor, porque hay un discurso vacío de la preservación de la familia cuando debería ser de la preservación del amor y no solamente de la estructura familia. Entonces, yo creo que hay otros tipos de violencia, pero quería acrescentar estas dos, la violencia estructural en las familias y la violencia en el sistema financiero, que no facilita el acceso de las mujeres al dinero, a intereses menores, más bajos. Entonces, es muy difícil emprender, tener una compañía, tener una empresa cuando si eres mujer, porque tiene muchas tareas todo el tiempo. Y las tareas de casa, las tareas domésticas, no son remuneradas aún. Si puede contratar una persona para cuidar de su hijo, esta es una tarea que debería ser remunerada, paga. Y no se pagan para las madres cuidar de sus hijos. Entonces, hay muchas cosas que podríamos cambiar en las estructuras para que las mujeres pudieran ascender y tener poder y alcanzar más dinero. Pero creo también que las mujeres necesitan tomar como posesión, como para sí, la responsabilidad por sus elecciones también, por la elección de su marido, de su pareja, por la elección de querer de permanecer en las situaciones de violencia, por su cuerpo, por muchas cosas que tenemos que asumir como de nosotras y tomar conciencia que
sí, sí podemos cambiar esto, pero hay que tener mucho esfuerzo, es cierto, pero es posible, más tiene que hacer mucho esfuerzo y tiene que haber mucho más gente que trabaje junto con otras mujeres, que haga menos competición y más colaboración. Estamos todas en la misma situación en América Latina. No es solamente en Brasil, Colombia, México, Argentina. Las mujeres sufren estas cosas desde siempre, hace mucho tiempo, como ancestrales. Entonces, yo creo que es necesario continuar hablando de esto y trabajando mucho desde niñas la educación, porque la educación cambia muchas cosas. Entonces, en mi vida fue la educación que cambió mi destino. En vida de otras mujeres que yo conozco, fue por medio de la educación. Entonces, no podemos dejar que las niñas dejen las escuelas. Tenemos que continuar trabajando para que más mujeres tengan las mejores oportunidades de educación. Porque sí es posible cambiar, pero tiene que estudiar mucho, hacer muchas cosas para que esto sea posible, yo pienso. Muchas gracias, Maritza. Fíjate que tocaste algo bien interesante y en particular en el espacio de la casa, ¿no? En el espacio privado de las relaciones con la pareja, con la familia y cómo el ejercicio del poder de una forma negativa puede transgredir en las libertades y sí, y la posibilidad de vivir pues sí, libremente. Yo te escuchaba hablar y recordé simultáneamente casos de personas que conozco que han sido, pues, les han pedido que dejen sus casas porque no coinciden, ¿no? Con su sentipensar o con su orientación sexual, estos ejemplos que ponías. Y son estos ejercicios de poder y la violencia económica que se puede ejercer sobre alguien, ¿no? Para que pueda cambiar su postura, que pueda cambiar, pues, digamos, una forma de comportarse en el mundo, en un círculo. Y me parece bien importante reconocer que incluso en las estructuras familiares pueden utilizarse de mala forma el poder, ¿no? De una forma negativa, y también entender que aunque estemos en una estructura familiar no tendrían por qué violentarnos los derechos que tenemos por el simple hecho de existir, ¿no? Hablabas también de un sistema financiero que ya que se va pues a otro espacio y que también me vino a la mente pues el momento en que puedes pedir un crédito para un carro, un crédito para una casa, ¿no? Siendo tú una mujer, a veces poca oportunidad que tienes de acceder a estos créditos porque no tienes garantía de cumplir, y la garantía resulta que puede ser un hombre, ¿no? El hecho de que tú estés casada ya representa una garantía de que vas a pagar, cuando no necesariamente el hecho de que puedas comprobar ingresos sea suficiente, ¿no? Para un sistema económico. Y también pensaba en esto de los trabajos del cuidado y de hecho una de las frases creo que compartimos dice algo parecido: el trabajo de las mujeres en casa ciertamente permite a los hombres producir más riqueza de la que podrían producir de otra manera. Y de esta manera, las mujeres son factores económicos de la sociedad, pero también los caballos lo son, ¿no? Entonces, nosotras en el momento en que somos parte de un sistema, pero no se reconoce lo que en ese sistema contribuimos, también nos están violentando y nosotras no estamos viendo el poder de nuestro propio trabajo, ¿no? Y el valor de nuestro propio trabajo, el hecho de que estemos asumiendo, en este caso, los trabajos del cuidado, ¿no? Y aquí podemos ver la violencia económica, la violencia patrimonial y todo esto que pues lo enfrentamos en diferentes momentos de la vida. Y creo que sí, nos hace falta hablar de dinero, aunque sea incómodo, así como de los partidos políticos y de la religión, tenemos que hablar
de las posturas políticas, de las creencias y también de la forma en que nos relacionamos con el dinero, ¿no? Con esto que nos permite tener o no acceso. Y bueno, quisiera pasar a la siguiente pregunta, no sin antes agradecerle a Benjamín Rivera, Benja, saludos a Gaby Quintero, a Leonardo Rivera, a María Isabel León, que nos están viendo, a Dani García, saludos por ahí, por el Facebook, muchos, qué bueno que nos están viendo. Si tienen alguna preguntita, por favor, no duden, con toda la confianza, aquí la respondemos. Pero bueno, me quiero ir a una pregunta más que surgió aquí, me la mandaron, y me gustaría saber su opinión. Nieves, ¿cómo se trabaja el reconocer las violencias estructurales, específicamente la económica, si en los proyectos en los que tú estás involucrada o en los espacios, o sea, en algún momento se ponen a hablar de eso, lo identifican, la reconocen o no? Bueno, sí, claro que sí. Cuando trabajamos con nuestras mujeres, con las comunidades, lo primero que tenemos que identificar es la problemática por la que están viviendo. Entonces, incluso surgen dentro de los procesos sin que ellos digan que eso es, sin que de pronto sepan que es una violencia que es una violencia estructural. Surge dentro del proceso, sus carencias, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces ya inmediatamente eso es un derecho que está vulnerado y que se está trabajando con las comunidades. En la medida en que ellos sepan, en que ellos saben cuáles son sus derechos, pero también saben cuáles son sus deberes, en ese mismo momento estamos trabajando con ellos esa violencia estructural. Entonces, incluso los proyectos surgen de las comunidades, surgen de la participación de las comunidades. De allí surgen nuestros proyectos que todos son encaminados a la generación de ingresos, pero que tienen ese fuerte componente psicosocial, porque sabemos que si no hay una familia sólida, un negocio no funciona. Si no hay una familia que conoce cuáles son sus problemáticas, es una familia que no puede entonces plantear sus soluciones. Entonces, de esa manera, desde el abordaje psicosocial y empresarial, empezamos a mirar con ellos cuál es la problemática inmersa en su comunidad, cuál es la problemática inmersa en la familia y cuál es la problemática que existe en Cartagena. Y cómo a partir de la intervención podemos ir poniendo paso a paso o, digamos, el grano de arena, pero la idea no es que sea un granito, sino que ese grano siga multiplicando, siga creciendo en el entorno de la familia de la mujer que estamos trabajando. Sí, de acuerdo totalmente, Nieves, porque lo que decíamos hace ratito, si no podemos reconocerlo, no podemos abordarlo, ¿no? Si no podemos también dimensionarlo, no podemos proponer la manera en darle, digamos, la vuelta a eso. Y Marisa, ¿qué nos puedes decir tú desde en Brasil, en tu experiencia, en los proyectos en los que has trabajado? Sobre todo porque Nieves nos comparte desde proyectos como de desarrollo de base, ¿no? Trabaja la empleabilidad. Y tú, Maritza, pues más como modelos de negocio, trabajan el emprendimiento. Y aunque las dos son cuestiones económicas, la forma en que suceden y la intención, pues son distintas, ¿no? ¿Cómo se trabaja en reconocer estas violencias estructurales, en específico la violencia económica? Sí, en los emprendimientos de mujeres, la principal violencia es que no hay acceso al sistema económico para inversiones. Es muy difícil, no tiene, los bancos acá no hacen facilitaciones ninguna. No hay diferenciación si tiene un pequeño emprendimiento y necesita de crédito. Hay muchos programas de gobierno, pero todos son muy burocráticos, muy complejos. Y las mujeres no tienen conocimiento, las que están empezando sus emprendimientos, no tienen conocimiento suficiente para ascender los préstamos, las inversiones. Entonces, lo que yo tengo hecho es trabajar la educación financiera, para que se estén capacitadas, tengan acceso a estos, conozcan el vocabulario, las palabras, cómo se hace esto, cómo se pide al banco los recursos, cómo hacer sus aplicaciones,
cómo hacer sus solicitaciones para préstamos, para inversiones, pero antes tiene que aprender a manusear su dinero, a controlar su dinero, a monitorear su dinero, sus gastos, sus inversiones. Y muchas veces no sé apenas la persona que comparte todo y se queda sin nada. Porque las mujeres tienen esto también. Cuando tiene, comparte mucho y a veces se quedan sin nada. Entonces, enseñar sobre la economía, economizar y poupar y hacer a palabra que yo no sé hablar, que es muy difícil. Entonces, para hacer esto, tiene que tener conocimiento y tiene que tener muy entrenamiento para hacer sus pequeñas cajas de ahorros. ¿Ahorros? Ah, terrible. Ahorros. No sé hablar esto, por favor. Es muy difícil. Entonces, esta palabra que Dani habla, entonces, muy bien, es muy difícil acá, porque las mujeres no tienen el costumbre de hacer esto, porque todo el dinero que llega pone en sus hijos, en la educación, en la salud, y ok hacer esto, pero primero, si tuviéramos educación financiera, haríamos una poupanza, una separación de un poquito de dinero para invertir en el futuro y tener condiciones de ascender mejores cosas, alcanzar mejores cosas, tener más bienestar y no tener que esperar que la pareja supra todo y haga su prosperidad. Y entonces trabajo mucho con esto de la calificación para que conozca sus derechos financieros, pero también para que conozca su manera de usar el dinero. Cómo el dinero puede ser bueno para ella si ella souber controlar su dinero, hacer una buena administración de los recursos que tiene. Entonces yo trabajo mucho con estas cuestiones para enseñar esto y enseñar a vender sus servicios, sus productos y tenga entonces cómo mantener sus casas y sus cuentas, todo esto. Muchas gracias, Marisa. Al final, la educación financiera, al hablar del dinero y el familiarizarnos con el dinero nos permite también entender cómo poder utilizarlo y lo favorable que puede ser, pues saber cómo utilizarlo. Yo soy de frontera y desde niña, por ser de Tijuana, México, Estados Unidos, pues desde niña creces con dos monedas en la mano, ¿no? Y tienes un entendimiento del valor del dinero. Y es muy, muy interesante cómo desde pequeño sabes hacer las conversiones en pesos mexicanos y en dólares americanos, porque entiendes que hay valores. Y entonces creces hablando de esa forma del dinero, más nunca a lo mejor del valor que tiene tu trabajo en relación al dinero, ¿no? Lo que el dinero puede permitirte tener acceso, ¿no? Y mucho menos hablamos de cómo nos tendríamos que relacionar con el dinero, pero pensando en el futuro, no en lo presente, no en el consumo, sino en el ahorro, en la inversión, en cómo este dinero puede favorecernos según el uso que le demos a él, ¿no? Y sí creo que como mujeres que hemos estado históricamente puestas en los trabajos del cuidado y los trabajos del cuidado no son remunerados, pues pocas veces o históricamente hemos tenido poco acceso a ese dinero, ¿no? Y también reconocemos que muchos de los casos de violencia que suceden, que a lo mejor empiezan en violencia económica dentro de los espacios del hogar, la pareja, las relaciones, terminan convirtiéndose en violencias directas, ¿no? O sea, el hecho de ejercer un poder a partir del dinero, ¿no? Te puede poner a ti o te puede exponer a ti a situaciones de violencia distintas, no solamente la económica, sino no sé, ya irnos... no solamente te van a limitar la forma en que consumes o que vives, sino a lo mejor también los espacios que ocupas y cómo los ocupas, ¿no? Y pues bueno, para
dar, digamos, un poco cierre a esta conversación que estamos teniendo el día de hoy, hay una pregunta que nos hacíamos nosotras en Catalizador. Hemos estado identificando violentómetros y hay estos violentómetros que nos permiten medir las violencias, ¿no? Nos permiten medir las violencias en los espacios de trabajo, nos permiten medir las violencias en los espacios digitales, nos permiten medir las violencias dirigidas a las niñas y a los niños. Y nos preguntábamos, porque buscábamos algún violentómetro sobre las violencias económicas y no encontramos. Encontramos un violentómetro en el espacio laboral, ¿no? Pero no algo que haga algún tipo de, sí, o que esté señalando el tema de las violencias económicas. Y pensando que ustedes tienen experiencia desde diferentes ámbitos, uno más social y otro más económico, nos preguntábamos si es que ustedes podrían compartirnos cómo pueden expresar las violencias económicas de menos a más. O sea, si ustedes pudieran ponerla como en un metro, en una regla, donde las primeras expresiones fueran las más simples. A lo mejor el negarte o limitarte el dinero es una expresión simple a comparación de quitarte cualquier posibilidad de tener dinero. ¿Cómo ustedes podrían imaginarse estas violencias mínimas, violencias económicas mínimas, a las más graves o las más importantes? ¿Podrían compartirnos? Le voy a pedir a Nieves a ver si nos puede compartir un poco de esto. Gracias, Daniela. Bueno, también me puse a hacer el ejercicio. Yo decía, bueno, ¿cómo vamos de menos a más? Y traté de hacerlo como macro, meso y micro, ¿cierto? Entonces, digamos que, y después revertí, porque decía, bueno, lo que para nosotros es macro, por ejemplo, primero lo enmarqué en el contexto económico del país, luego lo enmarqué lo meso en el contexto regional, comunitario, y luego me fui a lo micro, que era como de dónde empieza, en la familia. Y lo hice de esa manera, donde micro era la familia, meso era la comunidad y macro era el gobierno, el país. Entonces, pero después me puse a pensar que no era así, sino que era lo contrario, es decir, que lo que para mí era micro, que es la familia, es lo macro. ¿Por qué? Porque digamos que allí donde se empiezan a manifestar esa violencia económica, y ahí encontramos el principal problema. Entonces, por ejemplo, ¿cómo se manifiesta? Entonces, uno, cuando se limita el ingreso, o por ejemplo, la pareja limita el ingreso o el recurso para los gastos de la familia, ¿cierto? Ya inmediatamente hay una forma de violencia económica. Cuando no se cumple con el rol o con su aporte a la manutención de la familia, y ahí se está violentando la familia. Cuando incluso nos incluimos, a veces nosotros las mujeres abrimos carteras y sacamos dinero. Entonces, cuando robamos a algún miembro de la familia el dinero, ya inmediatamente estamos haciendo una violencia económica. Cuando tenemos el dinero y hay una necesidad y decimos que no tenemos, porque por egoísmo, porque eso le toca a él y no a mí, o porque eso me toca a mí y no a él, entonces ya inmediatamente estamos violentando económicamente a la familia. Cuando tenemos una cuenta en común o cuando no tenemos una cuenta en común, y entonces escondo para no dar, o me esconden para no dar, inmediatamente estoy violentando. Entonces, en la familia empieza esa primera violencia económica, y ahí yo pensaría que es lo más grande, ¿verdad? Otra cosa, por ejemplo, que encontramos es que a veces uno maneja la tarjeta de crédito, o también hay casos de, por ejemplo, que es la mujer que maneja el sueldo del hombre, y de pronto solo le da una vez al año para comprarse un par de zapatos. Ahí estamos también violentando económicamente, porque no es solo de la mujer hacia el hombre, sino, o sea, se da en ambos sentidos. Entonces, esas son formas que lo hacemos
tan cotidianamente que no nos damos cuenta de que estamos violentando económicamente a la persona que está o a las personas que están a nuestro lado. Entonces, eso para mí sería lo más grave. A nivel, digamos que en comunitario, pues nosotros tenemos una situación de violencia en nuestro país y se ve en donde trabajamos. Y por ejemplo, ¿qué tenemos en manifestaciones de violencia económica? Tenemos los pagadiarios, que es lo que nosotros llamamos pagadiario, que son agiotistas que prestan dinero y hay que pagarles hasta el 20% de intereses diarios. Entonces, digamos, es una violencia económica que vivimos y que, por ejemplo, vemos que sufren las mujeres cuando generan sus emprendimientos en las comunidades. Entonces, decimos, viene el señor de la moto, porque digamos que es el señor que va en la moto quien va a cobrar. Entonces, ahí hay una violencia fuerte que está golpeando a nuestras comunidades y que también se convierten en una barrera para que las familias avancen en su estrategia de generación de ingresos. Entonces, también tenemos, por ejemplo, las vacunas. Digamos que en Colombia o en nuestras comunidades es muy fácil que si tú tienes el negocio tienes que pagar un porcentaje o una cuota mensual para garantizarte la seguridad del negocio y de la familia. Entonces ahí también nos estamos o se está violentando económicamente. Y incluso, bueno, si lo ligamos mucho más a los procesos de violencia, cuando los grupos al margen de la ley despojan de sus tierras a las mujeres, que por lo general pues son las mujeres quienes han sido las mayores víctimas del conflicto, ahí también tenemos entonces una violencia económica fuerte que están viviendo nuestras mujeres en el territorio. Digamos que esas serían como esas manifestaciones a nivel de violencia económica meso o que viven nuestras comunidades. A nivel micro, pues ya que invertí el proceso, está todo el contexto económico del país y, por ejemplo, cómo se manifiesta. Bueno, Marisa lo tocó y es, por ejemplo, el acceso al sistema financiero, pero también las altas tasas de interés, el alto margen de intermediación que se tienen en Colombia, no solo en Colombia, sino también, bueno, en Colombia lo tiene uno de los más altos, ahí es una forma de violencia económica. Está también, por ejemplo, bueno, ahí sí no puedo desligarme de mi profesión, está también entonces todas las tasas impositivas que también se convierten en una forma de violencia, el 19% del IVA sobre los productos, eso es violencia económica. Tenemos, por ejemplo, la depreciación del dinero, tenemos un tipo de cambio de 3.900 pesos, eso también va en detrimento de la calidad de vida de los colombianos, va en detrimento de poder adquirir bienes y servicios a mejores precios del resto del mundo. Otra violencia económica que tenemos en Colombia es la corrupción, en los altos índices de corrupción que están marcados muy fuertemente. Y también tenemos la inflación. Digamos que hemos tenido inflación una de las inflaciones más altas en las últimas 5 décadas. Eso también va en detrimento y eso ha ayudado o ha contribuido a que la pobreza en Colombia y que la pobreza en Cartagena haya aumentado. Tenemos una inflación muy alta. Eso que hace que cada día las familias tengan una menor posibilidad de acceder a más bienes y servicios para satisfacer sus necesidades. Y es ahí entonces esa violencia económica que estamos viviendo día a día y que afecta el normal desarrollo de nuestras comunidades, de nuestras mujeres, y de poder alcanzar esos sueños y poder entonces tener un mayor acceso al dinero para poder garantizar el bienestar de la comunidad. Entonces, esas serían como las categorías que le pude hacer como ejercicio para ir de menos a más en la violencia económica. ¡Wow, Nieves! Hiciste la tarea, te sacaste 10, te pusimos ya una abejita trabajadora en la frente, en el cuaderno, una estrellita dorada.
Claro, es que sí, es que estas reflexiones requieren también de verlo desde diferentes ángulos, ¿no? Y ponernos en diferentes zapatos, ¿no? Esto nos da una lista interesante: limitar el ingreso, despojar de bienes, espacios, acceso a un sistema financiero, depreciación, corrupción, inflación, acceso al dinero. O sea, nos das toda una lista de formas en que podemos colocar las expresiones de violencia en relación al ámbito económico. Y claro, podemos ser víctimas y victimarias, ¿no? También violentar cuando decimos no tenemos el dinero y ahí está. O cuando suceden estas situaciones que nos estabas compartiendo, cuando existen, sí, claro, digamos, como códigos distintos en relación a cómo es que utilizamos el dinero, ¿no? Y entendemos el uso del dinero. Y bueno, acá nos encantará, Marisa, conocer tu reflexión sobre esto, Nieves, porque Nieves hizo todo. Nieves Nieves hizo hizo todo, por todo. supuesto, Sí, pero pero yo por ejemplo, me gustaría acrescentar algunas cosas en el ámbito familiar. Por ejemplo, cuando los niños, los chicos van a jugar sus pelotas y las niñas van a hacer los servicios domésticos, cuidar de la casa. Estamos tratando de cosas de desarrollo diferentes para el menino, para el chico y para la chica. Entonces, hacemos esta distinción desde pequeños con los niños y las niñas. Entonces, para mí, esto es una violencia de carácter económico, porque yo estoy enseñando que la niña tiene que trabajar y no ser remunerada. Mientras el niño puede jugar, puede practicar esportes, puede ser libre, y la niña tiene que servir. Entonces, ahí, para mí, desde pequeño, tenemos las distinciones que las familias hacen. Entonces, es muy, muy, muy importante empezar por la familia. También me quedé pensando acá, mientras Nieves hablaba, de los otros tipos de violencia que son económicas en cierta medida, que es, por ejemplo, cuando tú terminas las escuelas y vas a la universidad y sufre asedio de los profesores, o no tiene seguridad para caminar por las calles, por la noche para estudiar. Entonces, tú estás siempre, la mujer está siempre con miedo que te pase algo. Entonces, es más difícil para nosotras continuar los estudios superiores, porque tenemos muchas veces que trabajar durante el día, estudiar por la noche. ¿Y cómo llegar a casa por la noche si no hay seguridad? Si no hay seguridad. Entonces, es muy difícil. Hay muchos niveles de limitaciones económicas para las mujeres. Y también yo pienso que necesitamos nosotras cambiar el pensamiento. Nosotras que no somos pobres acá, que somos mujeres brancas y que tenemos una condición bien, ¿no? Financieramente hablando, tenemos que cambiar nuestro pensamiento con relación a los hombres, a las parejas, que no estamos a servicio de ellos, mas que estamos juntos, trabajando por una familia mejor, por una sociedad mejor. Entonces, tenemos que tomar como para sí que somos parte de un cambio. Y no que somos más una mujercita que está a casa o que trabaja, pero tiene también que cuidar de las cosas, de los hijos, y que el hombre no puede hacer las partes que le toca, que está ayudando a ustedes. No, estamos compartiendo tareas, compartiendo obligaciones. Entonces, nosotras tenemos esta posibilidad, porque somos formadoras de opinión. Entonces, necesitamos formar y educar a nuestros hombres, porque somos las madres. Entonces, estamos educando hombres. ¿Y qué tipo de hombres estamos educando para el mundo? Entonces, también empieza en nosotras. Y tenemos que traer para nosotras esta responsabilidad.
Uy, sí, cuando pensaba, muchas ocasiones que yo he hablado sobre las violencias y claro, muchas de las violencias feminicidas se les atribuyen a los hombres, pienso, ¿quién educa a esos hombres que matan a mujeres, no? Y es lo mismo, o sea, ¿quién educa a los hombres que violentan económicamente a las mujeres, ¿no? Porque tampoco podemos hacernos a un lado. Y es común la creencia de quien tiene el dinero tiene el poder, ¿no? Entonces, ¿quién lo tiene? Y hoy, ahora decías algo muy interesante, Maritza. Desde pequeñas nos enseñan a las mujeres que nuestro trabajo no tiene valor, ¿no? Y qué fuerte, porque tampoco entonces le damos el valor a nuestro propio trabajo y luego salen estas teorías del síndrome de la impostora, ¿no? Que no tiene ni siquiera un sentido para mí. Estábamos buscando algunas frases para este conservatorio y hay una que me gustó y la comparto aquí porque vemos dos economistas y dice, hay dos clases de economistas, los que quieren hacer más ricos a los ricos y los que queremos hacer menos pobres a los pobres, ¿no? Y me instalo y yo ahí agarro de la mano a mi querida amiga Nieves y nos ponemos ahí, queremos hacer menos pobres a los pobres, tratando de entender justo cómo es que funciona un sistema, ¿no? Y también entender que un problema o un sistema económico no es exclusivo a lo económico, ¿no? No tiene que ver, la solución no es exclusivamente económica, tiene que ver también con los ámbitos sociales, políticos, todo lo que envuelve alrededor de una, pues de una sociedad, ¿no? Y, y bueno, el tener que, el entender que tenemos que tener las condiciones justas, favorables, dignas, no solo para tener acceso a los espacios de opinión y de poder, y también a un trabajo que nos permita tener acceso al dinero. Yo sí he pensado en muchas ocasiones de entender o de tener esta educación financiera, seguramente muchas mujeres no estarían tan expuestas a las violencias a las que se enfrentan en los espacios como de la familia, del trabajo, de la pareja, ¿no? El entender cómo eso puede extraerlas de un ciclo de violencia, es posible también que reconozcan pues la importancia de pues la importancia que el dinero tiene en un sistema económico capitalista. Si estuviéramos en el campo, si viviéramos del trueque, ¿no? El dinero no fuera importante y ahí solamente instalamos el poder a estos símbolos, a las estructuras, a las responsabilidades. Pero desafortunadamente, pues en la modernidad el dinero juega un papel importante para tener acceso, ¿no? A espacios, a derechos, ¿no? A privilegios, si así lo quieren llamar. Y bueno, yo acá quiero agradecer por último porque veo que nos acompañan algunas colegas, Norma Beltrán, saludos Normita hermosa, Marta Barcenas dice muchas gracias Daniela, Maritza y Nieves por tratar este tema tan amplio e interesante, nos encantaría seguir hablando Marta, cuando gustes podemos abrir otro conservatorio. Shirley dice acá, hoy estamos en situación tan crítica que no hay dinero, pero nosotras las mujeres buscamos la forma de emprender, pero allí viene pero necesitamos de una ayuda de alguien que pueda darnos la mano. Pues creo que nosotras tenemos que empezar a darnos la mano entre nosotras y empezar a educarnos quienes tenemos el entendimiento del dinero, del sistema financiero, económico y cómo esto puede mejorar nuestras propias condiciones. Dice María Isabel León, la poca representación femenina en cargos del Estado y la imposición masculina frente a la decisión en cuerpos femeninos. Sí, hay que, María Isabel, estoy totalmente de acuerdo. Creo que también nos toca pues hacer a un lado este discurso del síndrome de la impostora, reconocer nuestras capacidades y poder y entender cómo un sistema puede ser ocupado y ocuparlo, ¿no? Encontrar la forma de ocupar esos espacios. Dice Marta Barcenas, tengo la fortuna de conocer personalmente a Nieves desde hace muchos años y que tengo un gran aprecio y admiración. Es honesta y coherente con todo lo que está exponiendo porque así es desde la fundación que dirige haciendo una labor excelente con tantas mujeres, impulsándolas a ser independientes, emprendedoras y conseguir el dinero honrado que les da el respeto, la seguridad y la libertad. Nieves, tienes porristas y toda la cosa, pues por más mujeres como Nieves que
contribuyan a que otras mujeres tengan acceso a espacios que les permita tener acceso a dinero honrado y que les dé el respeto, la seguridad y la libertad. Salud por todas ellas. Norma Beltrán dice, excelente Nieves. Otro comentario de Norma, también sobre el poder de la decisión en el uso del dinero, claro, entender para qué sirve, saber cómo utilizarlo y ejercer ese poder que tenemos cuando lo tenemos en la mano. María Isabel dice, cierto, la repartición de roles en la familia suprime a las mujeres, así es, y a las niñas. Saludos Gloria Amparo, saludos María Jiménez, saludos Consuelo Martínez, dice, creo que el abuso no es un tema solamente femenino, son muchos los niños que son violados y abusados también por mujeres, así es. Fíjate, Consuelo, que yo siempre digo que no nos enteramos de las violaciones de los niños porque no salen embarazados, ¿no? O sea, esa es una limitante que tenemos, pero sí, estoy totalmente de acuerdo, tanto niñas como niños pueden ser sujetos a estas situaciones. Dice Marta Barcenas, eso es, depende de nosotras hacernos respetar y ser valoradas. Así, entre nosotras nos educamos, nos valoramos, nos agarramos de la mano. Así debe de ser, Marta. Norma Beltrán dice, muchas mujeres deciden usar sus ingresos en sus hijos y familias por encima de sus propios deseos y necesidades, porque de lo contrario no es bien visto por la sociedad. Es un tipo de violencia sobre su derecho a la libertad de decidir. Así es, hay que empezar a hablar de estas situaciones que también suceden. Es como la maternidad. Muchas amigas no hablan de cosas que son tan comunes, que me sorprende cuando son madres y después surgen esos temas. Digo, ¿por qué no se lo advirtieron antes? ¿Por qué no lo compartieron? Las situaciones las están pasando todas. Con el dinero es lo mismo, todas tenemos ahí relación con el dinero cuando vivimos en estos sistemas. Consuelo dice, necesitamos proteger a la familia y la relación de pareja en lugar de ver a los hombres como los enemigos de la mujer. No lo somos, aquí Marisa dice, somos pareja, ¿no? Reciprocidad, ¿no? La repartición de responsabilidades, de deberes, todo eso viene aquí involucrado para que los poderes no se ejerzan de manera abusiva, sino todo lo contrario, que sean para construir. Dice Consuelo, que dice, no todos los hombres son malos y abusadores. Totalmente de acuerdo, hombres y mujeres podemos fallar y necesitamos cambiar. Totalmente de acuerdo, Consuelo, hay que aprender de nosotros mismos, hay que reconocernos, conocernos, reconocernos para transformarnos. María Isabel León dice, muy interesante, muchas gracias a ti, María Isabel, por estar aquí con nosotras. Pilar Durán, saludos. Dice, gracias por compartir todos estos conceptos tan importantes y fundamentales para el desarrollo de la mujer en la sociedad. Gracias por acompañarnos a todas y todos que nos estuvieron viendo. No sé si nuestras invitadas quieran comentar algo más, contestar alguno de los comentarios que nos dejaron ahí en el Facebook o algún comentario para cerrar. Sí, muchas gracias a todas que están participando, pero claro, es muy claro que los hombres tienen sus cuestiones también, los niños, los hombres tienen sus desafíos, pero las estadísticas no están a favor de las mujeres. Son las mujeres que más sufren violencias, son las mujeres que más que son peor remuneradas, no tienen lo mismo que los derechos que los hombres. Entonces, acá cuando hablamos de las cuestiones de igualdad, estamos hablando con base en estas estadísticas que dejan las mujeres muy a margen de la sociedad. Entonces, queremos que los hombres estén juntos, no arriba, no abajo, pero juntos en los desafíos que nosotras enfrentamos. Si los hombres están juntos, nosotras también crecemos y los dos crecen juntos. Entonces, no es una cuestión de si hace mujeres buenas y hombres buenos, mujeres malas, hombres malos. Claro que los hay, pero es como hacer que los hombres y mujeres trabajen juntos para la cura de la sociedad, para que não tenhamos tantas violências. Necessitamos falar de cura de uma sociedade doentia, de uma humanidade que se olvidou del amor al próximo, que se olvidou del respeto al otro,
al próximo y que hacen cosas inimaginables. Entonces, es neste aspecto que yo hablaba con relación a los hombres y las mujeres. Entonces, muchas gracias por la invitación y por este encuentro ahora. Muchas gracias, Maritza. No sé si Nieves quieres compartir algo. Sí, yo quería compartirles que, digamos, cuando, bueno, desde nuestro trabajo, si bien es cierto que empoderamos a las mujeres, cuando empoderamos a una mujer lo que buscamos es reconstruir sociedad. Y cuando reconstruimos sociedad empezamos por la familia. Y nos hemos dado cuenta que cuando una mujer se empodera económica y socialmente, la familia cambia y su relación de pareja cambia. Y se hacen mejores familias. En ningún momento, digamos que lo que buscamos es destruir ni que haya la diferencia entre hombres y mujeres, no, sino como lo que decía Maritza, lo que buscamos es que haya, que entendamos que somos el uno para el otro y que los dos construimos. Pero lamentablemente la violencia basada en género es mucho más fuerte hacia la mujer que hacia el hombre. Y que en la medida en que podemos tener mujeres y hombres empoderados, vamos a poder cambiar nuestra sociedad. Y una sociedad no solo desde lo económico, sino también una sociedad desde lo moral, desde lo espiritual, desde los valores, desde los principios. Y en la medida en que cambie la familia, vamos cambiando la sociedad. Pero son las realidades a las que nos enfrentamos el día a día y son esas realidades a las que le estamos apuntando y las que nos están permitiendo transformar vidas, transformar comunidades y poder hacer de nuestra sociedad una sociedad mejor. Y poder seguir construyendo paz, porque la paz se construye desde ahí, desde la familia. Eso es lo más importante, así como también se violenta económicamente y se violenta desde todas las formas, desde la familia, también desde allí se empieza a construir y desde ahí es donde se construye sociedad. Y es lo que buscamos a través del trabajo que hacemos con las mujeres. Construir sociedad, yo creo que de las estadísticas que manejamos en la fundación, que el 90% de la población que atendemos es mujeres, no hemos encontrado el primer caso que el hecho de empoderar a una mujer haya terminado una relación de pareja. Al contrario, el empoderamiento de la mujer cambia el rol de la mujer dentro de la familia, cambia la dinámica de la familia y por lo general la dinámica de la familia cambia para ser mejor. Entonces, digamos que también queremos que eso quede muy, muy claro que cuando empoderamos a mujer no estamos destruyendo, al contrario, estamos tratando de transformar y de construir, porque también entendemos que el rol que tiene la mujer dentro de la familia es vital y que necesitamos y que nos complementamos en un momento determinado. Y que eso es a lo que apuntamos, a reconstruir sociedad partiendo desde la familia. Pero que también hay unas carencias y unas necesidades, no solo económicas, sino también psicosociales a las que debemos apuntar y debemos transformar. Muchísimas gracias, gracias por la invitación y gracias por escucharnos. Gracias, queridas. Es sumamente interesante escucharlas. Aprecio con todo el corazón que nos compartan porque pues Colombia, Brasil, México, muchos se comparan en diferentes ámbitos, en diferentes temáticas, ¿no? Y efectivamente no son tan distintos los contextos. Es posible que la forma en que le damos soluciones pueda variar, pero al final lo que hemos visto importante es cómo la educación puede ser un parteaguas, cómo la educación financiera en particular puede permitirnos pues entender un sistema y también ir transitando de un sitio a otro en ese propio sistema, cómo podemos a partir de eso reconstruir nuestro entendimiento de nuestra sociedad desde la familia, ¿no? Y cómo eso también se convierte en procesos de construcción de paz, en la forma en que nos relacionamos con el dinero y con el poder y con los espacios y cómo lo ejercemos y cómo podemos transformar. Así que el tener libertades económicas o al menos acceso a derechos económicos nos permitiría tener acceso a trabajos dignos, a bienes, a espacios, a un sistema financiero, ¿no? A acceso al dinero que nos permita
pues poder solventar todos los gastos de familia, los gastos personales y saber también entender cómo un individuo en su rol de la familia pues va siendo independiente o no económicamente en el tiempo y pues cómo podemos evitar violentarle en el transcurso de su vida, ¿no? Una persona que está, no sé, una niña, niño, adolescente que tiene necesidades básicas y cómo poderle acercar pues lo mínimo para su higiene personal, para su educación, ¿no? Para que tenga una alimentación y pueda al menos tener acceso a sus derechos como niña, niño, adolescente. Pues yo les quiero agradecer, no me quiero despedir sin antes cederle la voz a nuestra querida colega Sharon, de aquí de Catalizador Social, para concluir con este conversatorio. Muchas gracias, Dani. Bueno, pues queremos agradecer su participación en nuestro quinto conversatorio del año, pero ya el octavo desde que comenzamos, qué rápido. Esperamos que hayan disfrutado mucho este espacio de compartición de saberes, al igual que nosotras. También agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en la transmisión en vivo por toda su valiosa asistencia y sus valiosas aportaciones a este gran debate que es necesario, sobre todo en esta actualidad. De esta manera, les invitamos a seguir presentes en los conversatorios. El próximo tendrá una dinámica diferente que les estaremos comentando más a través de nuestras redes sociales. Gracias a todas, todes, todos. Nos despedimos con un fuerte abrazo virtual y les invitamos a demostrar su amor por la humanidad, sumándose a una causa que sea un catalizador social para nuestros países. Adiós.